un clic en su dispositivo de pantalla usted entra en la sonosfera digital. En el día y hora de su preferencia, las noticias, los testimonios, el análisis, la crítica constructiva y la opinión tienen un espacio en su plataforma de podcast con Andrés Barrio Rubio en Panorama Digital. La realidad social se interpreta con Andrés Barrio Rubio, una voz que trae el podcast a sus sentidos. Ya llegó, ya está aquí, Andrés Barrio Rubio con Panorama Digital. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Qué tal? Reciban un saludo muy cordial. A partir de este momento llevamos a su sonoesfera digital el podcast a sus sentidos. En su dispositivo digital damos entrada a las noticias y los hechos de interés en las plataformas de Spotify for Podcasters, Apple, Podimo, YouTube Studio y demás escenarios en donde les mostramos el panorama digital de los colombianos. La realidad social tiene un punto de encuentro, análisis y opinión con Andrés Barrio Rubio, escenario sonoro en donde el periodismo está al servicio de la verdad con los temas coyunturales de Colombia y el mundo en este su podcast Panorama Digital. Bienvenidos. En su plataforma de podcast, un tema de análisis y opinión con Andrés Barrio Rubio en Panorama Digital. En su dispositivo de pantalla no puede faltar Panorama Digital, el podcast en sus sentidos. La retórica de Gustavo Francisco Petro Urrego es cada vez más incendiaria, manipuladora e irrespetuosa. Es evidente que se le ha quedado pequeño el país y se trata de una estrategia para distraer y confundir a la gente. Los colombianos no ignoran que la izquierda utiliza el lenguaje político como herramienta para enaltecer ciertos conceptos. Los usuarios de las redes sociales, a quienes les pagan por apoyar el progresismo, son simples títeres que buscan adornar tronos de violencia que levantan los hilos invisibles que controlan la figura y los pronunciamientos de su mandatario. Es lamentable para el proceso democrático observar el fracaso de la justicia en Colombia. La ideología guerrillera de un individuo malévolo, brutal, envidioso, arrogante y cínico, desafortunadamente, ha asumido el liderazgo en Colombia. En las urnas logró la victoria un agente político cuyo objetivo es destruir el país, inicialmente con el uso de las armas y el terrorismo, y ahora con sus palabras. El que sabe, sabe, Andrés Barrio Rubio, una voz con imagen y credibilidad. Los pronunciamientos de Gustavo Francisco Petro Urrego evidencian el uso del discurso por parte de un líder de izquierda para manipular a la opinión pública, atacar a los críticos y desviar la atención de los verdaderos problemas del país. Su oratoria polarizadora y sus ataques personales están teniendo el efecto contrario al que se necesita en tiempos de crisis. Su presidente está socavando los propios cimientos de la democracia y la estabilidad institucional. La controvertida e infundada retórica de Gustavo Francisco Petro Urrego está contribuyendo a una creciente crisis en Colombia, suscitando preocupación por las políticas que la izquierda progresista aplica en el país. Su ataque directo a los medios de comunicación y a las mujeres periodistas no solo es misógina y despectiva, sino que también representa un golpe certero a la libertad de prensa y al derecho
a la crítica. Andrés Barrios Rubio está a un clic de distancia, con panorama digital. Es vital que los ciudadanos y las instituciones mantengan un alto nivel de vigilancia y aboguen por un liderazgo que defienda la Constitución, la ética y los derechos de todos los colombianos. Las acciones de su mandatario no están alineadas con los valores democráticos, fomenta un ambiente de hostilidad hacia las voces disidentes que son vitales para una democracia sana. Desde el pacto histórico se crea un ambiente de odio y resentimiento que es propicio para lograr el objetivo de su dignatario, victimizarse y manipular emocionalmente a las masas populares. Gustavo Francisco Petru Rego intenta influir en la opinión pública presentando a Colombia como un país acosado por la persecución psicológica. Esta narrativa está diseñada para evocar empatía y desviar la atención de la responsabilidad del gobierno por el actual estado de caos en la nación. La guerra contra la prensa es de frente. Calificativo a las periodistas como muñecas de la mafia, marca el camino de la intolerancia. Solo escuchen a su presidente, Gustavo Francisco Petru Rego. Hipócritas, ven dictadores afuera, pero no ven su propia dictadura y su propia podredumbre adentro. Buenos los jóvenes que protestan allá, pero malos los jóvenes que protestan acá. Las periodistas del poder, las muñecas de la mafia, construyeron la tesis del terrorismo en la protesta y la criminalización del derecho genuino a protestar y a decir ¡basta! Siembra de odio que hace pública Gustavo Francisco Petru Rego denota que desde la izquierda se quiere romper con la democracia. La serie de escándalos que implican a su presidente, al cuerpo ministerial y a funcionarios estatales indican que el movimiento político progresista se enfrenta a importantes desafíos. Las investigaciones contra la campaña en el Consejo Nacional Electoral pisan callos por posible violación de topes y financiación ilegal. Incoherencia de la izquierda que en respuesta ya exalta desde el perfil de X de su mandatario a llamamientos a una lucha popular e incluso se ha hablado de un golpe de Estado. No es casualidad que su dignatario intente personalizar la denuncia periodística para desviar la atención pública de los problemas económicos y sociales a los que se enfrenta actualmente el país. Las incoherencias en el planteamiento político de Gustavo Francisco Petru Rego, que propugna la igualdad y la reivindicación de los nadies, al tiempo que aplica decisiones económicas que parecen contradecir estos principios, serán un tema de debate. Palabras de su presidente Gustavo Francisco Petru Rego son más que desafortunadas, están fuera de lugar, fue lo que dijo en Noticias Caracol la directora de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes, la Paca Zuleta. No son desafortunadas, son mucho más que desafortunadas. Son irresponsables, son agresivas, son estigmatizadoras y a mí me gustaría ver que las mujeres en general en Colombia rechazamos esa forma de mencionar la libertad de prensa y el papel de las mujeres en la prensa. El presidente nos tiene acostumbrados a que él estigmatiza. A él le gusta hablar de los blanquitos, de los riquitos. Fue capaz incluso de señalar de forma agresiva la música, a la hora de la música uribista. A él esa forma de comunicarse le gusta, pero esa forma de comunicarse hace daño, tiene consecuencias. Y creo que se pasó ya aquí de la raya, pero por muchísima distancia, y es censurar a la prensa libre, pero por otro lado estigmatizar a las mujeres que trabajan en la prensa. Y creo que eso es malísimo para la democracia, pero además en el marco en el que lo hace, haciendo una comparación del régimen colombiano con el régimen venezolano.
que no ha sido capaz de condenar lo que ocurre en Venezuela. No ha sido claro, no ha mirado lo que ocurre con las mujeres en Venezuela, mujeres menores de edad presas por parte del régimen dictatorial de Maduro, pero empieza a hablar así de las mujeres en Colombia. Es una irresponsabilidad, además, en la forma como hacen las comparaciones. Son irresponsables las palabras de Gustavo Francisco Petro Rego, estigmatizan y generan pánico por lo que puede causar. Sus discursos revelan un odio y un resentimiento profundamente arraigados, incluso hacia su propia sombra. Esto se une a una admiración por las prácticas anticuadas y una reverencia por las políticas públicas que han fracasado de forma demostrable. La atomización conceptual del panorama político en Colombia sirve para reforzar los estereotipos y profundizar las divisiones políticas existentes. Su presidente es consciente de que crear un clima de caos le beneficia en estos momentos. No está dispuesto a cumplir la ley y la Constitución, como se le conoce desde su época de beligerancia. Romantización que ahora se hace de la violencia es una estrategia peligrosa que ignora el contexto de legalidad y orden que debe prevalecer en cualquier acción social en el marco de la democracia. Es evidente que Gustavo Francisco Petro Rego es capaz de cualquier acción en el marco de su propio miedo al fracaso. En estas frases concluye todo lo que está mal y su mandatario deja entrever y no reconoce que lo hizo mal, que tiene un error. Fue lo que aseguró en Noticias Caracol la directora de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes, la Paca Zuleta. Yo creo que ese es un error que tienen muchas veces los políticos, pero que ha sido muy recurrente en la conducta del presidente. Y es decir que no dijo lo que dijo y decir que él no es responsable de lo que es responsable. Y volvamos a otro tema de estigmatización. Yo no sé si ustedes recuerdan, después del inicio del escándalo por el absurdo de llevar carrotanques a La Guajira, que dijo que el problema era de unos cachacos. Es esa forma de estigmatizar sin asumir responsabilidades. El presidente dio un discurso malísimo, un discurso lleno de problemas, de señalamientos, de problemas de lógica, de qué es lo que está diciendo y cuáles son las comparaciones. No cabía esa agresión a las mujeres en ese momento y no cabía la agresión a la libertad de prensa en ese momento. Y la incluyó posesionando a una mujer. Y eso está grabado. No nos puede decir que no lo dijo y lo repitieron los medios de la presidencia de la República. Entonces, lo que yo creo que tendría que hacer el presidente es oírse y pedir perdón, porque yo espero que no esté de acuerdo con lo que dijo, ¿no? Aspiraríamos que un demócrata no esté de acuerdo con censurar la libertad de prensa y el papel de las mujeres en la libertad de prensa. Desde presidencia se estigmatiza sin asumir responsabilidades y está generando la violencia que hoy vive Colombia. Para nadie es un secreto su incompetencia e incapacidad para gestionar su gobierno, lo que ha provocado que este sea percibido como un fiasco de principio a fin. La tradición democrática colombiana exige que las instituciones sean protegidas por los ciudadanos, que deben ser conscientes de la distinción entre un desafío político legítimo y un golpe de Estado. No es intención del pueblo colombiano considerar la posibilidad de que el mandato de su dignatario termine prematuramente. Esta sería una vía para excusar su ineptitud y permitir que la izquierda se perpetúe en la presidencia. Los progresistas siempre dirán que le impidieron gobernar. Esto les permite presentarse como honorables, al tiempo que ocultan la vergonzosa derrota de sus acciones, que solo sirvieron para promover el caos y el desorden. La narrativa de confrontación y conflicto de su mandatario crea una división entre nosotros y ellos, que es altamente irresponsable y aleja la cohesión social y el diálogo constructivo, esenciales para una democracia que funcione. Su presidente ya no sabe qué inventar
para distraer la atención de la gente, huir de los problemas y seguir polarizando, es lo que dejó entrever en Noticias Caracol la directora de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes, la Paca Zuleta. Yo creo que el presidente, por su figura y su forma de ser, naturalmente es una figura que polariza. Pero yo creo que este discurso no tiene que ver con esa figura polarizante, sino tiene que ver con una irresponsabilidad. Y tiene que pensar en que no puede estigmatizar a la prensa y no puede hacer lo que hizo con el papel de las mujeres en la prensa. Las mujeres, además, en el evento de posesión de la primera mujer defensora del pueblo. Vamos, aquí es muy equivocado. Personas, dichos como los del presidente, le han hecho un daño a la libertad y al trabajo de la mujer por generaciones. Y el presidente tiene que entender que es el presidente y que habla como presidente. Y que esa estigmatización de la mujer le hace daño, muchísimo daño al ejercicio de derechos de las mujeres. Yo no puedo creer que esto sea una cortinilla de humo. Yo creo que aquí hay una gran irresponsabilidad y yo no creo que las mujeres debamos aceptar eso como una cortinilla de humo. Yo creo que las mujeres le tenemos que pedir al presidente que rectifique lo que dijo y que entienda que no se puede pronunciar de esa manera frente a la prensa libre, pero mucho menos frente al papel de la mujer en la prensa libre. Eso es seguir minando las oportunidades de las mujeres en el mundo. Es sumamente irresponsable lo que salió de la boca de su presidente y más en el escenario en que lo hizo. La falta de coherencia de la izquierda y de respeto a sus promesas electorales ha dado lugar a la percepción de que se burla de sus propios principios, a pesar de las promesas de no expropiar, de no convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, de manejar los recursos públicos como sagrados, de promover la iniciativa privada, el emprendimiento y la formalización, de garantizar la democracia pluralista y el respeto a la diversidad, de respetar el Estado social de derecho y de respetar el acuerdo de paz, el progresismo ha seguido, en la práctica, un curso de acción diferente. La postura del pacto histórico en el poder demuestra un patrón de desdén que atenta contra los principios democráticos, como lo evidencian los ataques verbales que Gustavo Francisco Petro Urrego emplea en cada discurso. No hay congruencia en los pronunciamientos de la izquierda en manos de Gustavo Francisco Petro Urrego, es lo que se extrae de este audio en Noticias Caracol de la directora de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes, la Paca Zuleta. Yo creo que sí. Primero porque él puede pensar que alguien es hipócrita. Él generaliza, que él dijo que no generalizaba, que hay una generalización gigantesca. Periodistas hipócritas, todos. Digamos, esa es la primera forma, a mi manera de ver, errada de comunicarse. Porque es que el mundo no es blanco y negro. Con seguridad hay periodistas hipócritas, hay médicos hipócritas, hay deportistas hipócritas, pero hay deportistas que no lo son, médicos que no lo son y periodistas que no lo son. Entonces, ahí hay un error de generalización, pero yo creo que eso sería grave porque es una generalización y es una forma de meterse con la libertad de prensa, pero es que el adicional fue muy duro, fue muy grave. Además, con ese tufillo espantoso de resolver que las mujeres son muñequitas. O sea, las mujeres no son periodistas de fondo, no son periodistas serias, son muñequitas. Eso es muy grosero. La generalización es una forma errada de comunicarse. Las cosas se le están saliendo de las manos a su mandatario. La izquierda ha perpetuado sistemáticamente la victimización, por lo que emplea narrativas de odio y persecución. La promoción de la idea de un golpe de Estado solo sirve para avanzar en un planteamiento de una guerra de extremos en la que Gustavo Francisco Petro Urrego es el vencedor. Su presidente es propenso a fomentar sentimientos negativos. Su ambiente natural es el caos, la violencia, el desorden y la destrucción. Se siente más cómodo en ese entorno. Nunca ha dejado de lado su resentimiento.
la idea beligerante sigue presente y ahora cree que tiene la luz verde para continuar con sus acciones anteriores. El pronunciamiento del CPB busca atajar el significado que tiene el ataque de su presidente a las periodistas, como lo dijo en la FM el presidente del Círculo de Periodistas de Bogotá, Víctor Hugo Lucero. Sin lugar a duda, es un pronunciamiento del Círculo de Periodistas donde debemos buscar el respeto de todos los estamentos de la sociedad, especialmente cuando se trata de los periodistas, que esta es nuestra misión, defender los intereses de los periodistas para buscar una situación normal entre nuestros gobernantes, entre todos los estamentos, y de esta manera convivir en un país donde se aplique tal como debe aplicarse el artículo 20 de la Constitución Nacional sobre la libertad de expresión, también sobre la responsabilidad de los medios, y por eso el Círculo de Periodistas hace un llamado a todos los estamentos, a todos los sectores, para lograr esta convivencia y de esta manera buscar el mejorestar de los colombianos. Bueno, esta es nuestra posición, le estamos solicitando en cumplimiento del respeto que debe haber entre un gobernante y los periodistas, que cuando uno se equivoca tenga la grandeza de corregir, así como el periodista cuando se equivoca también rectifica, y de acuerdo con el mandato de la Constitución debe cumplirse todos estos aspectos. Confiamos que el gobierno nacional no vuelva a repetir esta situación y por ende, de acuerdo con nuestro llamado, confiamos que dará las explicaciones respectivas y si es posible, pues hará su pronunciamiento donde presentará las respectivas disculpas porque esto ha afectado al periodismo colombiano. Es claro que su presidente no tendrá la grandeza de rectificarse y mucho menos cuidarse de no repetir este tipo de situaciones. Es un reto para su dignatario tratar temas como el crimen organizado, los grupos guerrilleros, el narcotráfico, la política de oposición, las indelicadezas del uribismo o las acusaciones de terrorismo cuando no ha demostrado cualidades de santo y tiene un historial de acciones bastante cuestionable. Las reformas democráticas propuestas por la izquierda y Gustavo Francisco Petro Urrego indican un potencial de prácticas antidemocráticas. Dada su historia de participación con el M-19 que implicó el uso de la fuerza, es razonable concluir que no apoyaría los procesos democráticos. La polarización que hay en Colombia está marcando el actuar y todos han perdido el norte de lo que es coherente y bien visto. Fue lo que aseguró en la FM el presidente del Círculo de Periodistas de Bogotá, Víctor Hugo Lucero. Bueno, esta situación se origina en ese enfrentamiento que hay entre la población colombiana, la mal llamada polarización. Cada uno quiere tener la razón y prácticamente hemos perdido el norte. Esto se ha trasladado también a los medios de comunicación. Entonces yo sí, desde el Círculo de Periodistas, haría un llamado tanto a los periodistas como a las autoridades, como a todos los sectores de la sociedad, que dejemos a un lado esta polarización que tanto nos afecta, que tanto nos ha hecho daño, y busquemos la convivencia entre los colombianos. Al periodista hay que respetarlo teniendo en cuenta que es un personaje que busca informar a la gente y el periodista tiene la responsabilidad de informar clara, oportunamente y con la verdad. Evitemos manipulaciones para evitar también esta odiosa polarización que tanto nos afecta a la sociedad colombiana. Se debe evitar la manipulación que tanto está afectando a la sociedad colombiana. La falta de conciencia histórica y el uso de jóvenes como escudos humanos para promover una ideología progresista son cuestiones
complejas. La única forma que tiene su mandatario de defenderse es mediante la beligerancia y el uso de tácticas intimidatorias. No tiene argumentos válidos y le molesta que se le investigue y se le haga responsable de sus actos. Necesita el apoyo de idiotas útiles dispuestos a defenderle, ya que no le preocupa especialmente el país ni las consecuencias de sus actos. Su objetivo principal es mantener su propia imagen y su ego. Si lo dice Andrés Barrio Rubio, póngale la firma. Su presidente está perpetuando un sector social al que le molesta que se revisen sus acciones. Para evitarlo, recurre a la descalificación y a las amenazas, que son tácticas típicamente empleadas por quienes tienen miedo. Gustavo Francisco Petru Rego muestra una inestabilidad emocional que coincide con la de otros líderes socialistas. Estos individuos son impredecibles y pueden actuar de formas difíciles de anticipar. Elementos que fueron insumo para la columna de opinión en alponiente.com, que esta semana titulamos Retórica Petrista. Sus comentarios, como siempre, los esperamos en la cuenta en ex @atutobarrios o en la página web www.andresbarriorubio.com. Lo que usted quiere escuchar está con Andrés Barrio Rubio, Panorama Digital, el podcast a sus sentidos. Las adicciones que ha manifestado su dignatario indican que experimenta frustración como resultado de una vida caracterizada por el odio y la mentira. Esto lo ha llevado a desarrollar una maldad comparable o incluso más profunda que la proyectada por Nicolás Maduro Moros. La historia demuestra que los políticos con talante dictatorial acaban fracasando por su incapacidad para dirigir con eficacia. La erosión de la cohesión social y la creación de divisiones dentro de la sociedad han dado lugar a políticas que amenazan las mismas libertades que tanto se aprecian. Su mandatario muestra una tendencia al discurso vitriólico y ha demostrado su incapacidad para ofrecer contribuciones constructivas al país. En consecuencia, ha sido capaz de atraer la atención de un selecto grupo de hipnotizados aduladores. Su administración ha dado lugar a un aumento de la violencia, el narcotráfico, la corrupción y la pobreza. Su retórica incita al odio, infunde miedo y difunde información falsa, triangulación de factores que ratifican su bajeza y el poco respeto que tiene por la mayoría de los colombianos. Andrés Barrio Rubio, una voz que genera confianza y credibilidad. En el día, hora y lugar de su preferencia, volveremos a tener una cita, ustedes y nosotros, acá en su dispositivo de pantalla. Estamos a un clic de distancia a través de las plataformas de Spotify for Podcasters, Apple, Podimo, YouTube Studio y demás escenarios desde los que llevamos el podcast a sus sentidos. Punto de encuentro, análisis y opinión, en donde el periodismo está al servicio de la verdad con los temas coyunturales de Colombia y el mundo en este su podcast Panorama Digital con Andrés Barrio Rubio. Ven, asómate al mundo, todo lo verás. El privilegio es nuestro, Panorama Digital es el ventanal. Ven y ocupa tu sitio, Panorama Digital es el mejor. Andrés Barrio Rubio comenta los hechos y genera opinión. Oh, mano con mano, corazón con corazón, todos unidos construiremos la nación. Con abrazo fuerte y sincero, los esperamos en nuestra próxima emisión.